Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356 que está comenzando de esta forma. Quizás para muchos de ustedes esta sea una discusión insólita, pero en pleno siglo XXI, estamos en el 2019, estamos debatiendo, no solo en nuestro país, en el mundo entero, sobre la pertinencia de la vacunación. Hay algunos grupos que sostienen o que tienen algunas dudas, están quienes definitivamente están en contra, pero la comunidad científica, en su mayoría, diría en casi un 100%, está de acuerdo. Hay un consenso muy amplio de que esta es una medida absolutamente fundamental para la salud pública. Presentamos este tema de hoy, el tema de la vacunación, con un informe. Según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. En Uruguay, el Programa Nacional de Vacunaciones asegura el acceso universal y gratuito a vacunas para prevenir 17 enfermedades infectocontagiosas. En el año 1982 se crea el actual Plan Nacional de Vacunación y se establece mediante la Ley 15.272 la obligatoriedad de la vacunación contra 8 enfermedades prioritarias: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubiola y paperas. Al ser ley, la vacunación es universal, gratuita y obligatoria, y se convierte en un programa prioritario para el Ministerio de Salud Pública. El certificado esquema de vacunación ha tenido múltiples incorporaciones desde entonces. Actualmente incluye 15 vacunas dirigidas al control de las principales enfermedades inmunoprevenibles. En la segunda parte de la presentación del tema de hoy, vamos a repasar algunos de los asuntos que están en debate para después ir a la mesa que hoy tenemos preparada para ustedes con 4 especialistas sobre el tema. Pero vemos la segunda parte del informe. A pesar de esta obligatoriedad legal, o a partir de ella, aparecen las polémicas al respecto. Con la inusitada frecuencia estamos asistiendo a debates del tipo vacunas sí o vacunas no. Para la academia ese planteo es absolutamente ridículo, ya que lo que en el fondo se está planteando es evidencia y conocimiento científico sí o no, y allí la respuesta es clara. Quienes plantean dudas sobre la conveniencia de las vacunas, en realidad están poniendo en cuestión al propio conocimiento científico. Es por eso que estas dudas florecen en trincheras ajenas a la ciencia y más próximas a las creencias. De esta perspectiva resulta curioso observar cómo en plena expansión del siglo XXI en varios países europeos surgen brotes de una enfermedad prevenible como el sarampión con numerosos cuadros con complicaciones y muertes. Esto no se da solo en países en vías de desarrollo, donde las vacunas se consideran un logro social y un tesoro que cuesta mucho esfuerzo, sino que sucede en países de nuestro mismo entorno socioeconómico. Las causas desencadenantes son diversas: los conflictos bélicos, la terrible crisis económica o la existencia de bolsas de marginación han sido elementos claves para que en determinados lugares explotaran de forma masiva los casos de esta enfermedad. Unido a este cóctel de necesidades sociales se encuentra la irrupción de sectores reticentes a la vacunación, que afortunadamente tienen poco predicamento en nuestro país. No debemos considerar a los padres y madres que no quieren vacunar a sus hijos como un grupo homogéneo. Están los que no entienden para qué tienen que vacunarlos frente a enfermedades que ya no se ven, o aquellos que con cierto grado de necedad rechazan la vacunación en una supuesta defensa de lo natural frente a lo químico. Lo cierto es que más allá de estas cuestiones, la vacunación es parte de una política pública cuyo fin es proteger a la población de virus y bacterias que producen enfermedades que de no controlarse pueden provocar altas tasas de mortalidad a nivel mundial. Está planteado el tema, señores, @3356TNU.
en nuestro Twitter y allí pueden interactuar con nosotros, hacernos consultas, darnos sus opiniones sobre este asunto también. Hacemos la primera pausa de hoy, ya vamos a la mesa, 4 especialistas darán sus puntos de vista y sus perspectivas sobre este tema. No more having to care. More responsibilities. More waiting to die. Uruguay tiene una política nacional clara en materia de vacunación, con leyes que la regulan, programas que la promueven e instituciones que se encargan de que estas políticas se cumplan y alcancen a toda la población. A pesar de esto, cada vez que se realiza alguna campaña de este tipo surgen voces disonantes que ubican la polémica en aspectos como las libertades individuales de las personas. Hoy, en 3356, hablamos sobre vacunación. Aquí estamos, señores, y es un gusto recibir a los 4 invitados de esta noche con los que vamos a intentar, bueno, echar un poco de luz a este asunto. Teresa Picones, directora del programa de inmunización del Ministerio de Salud Pública, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A su lado está Victoria Franchés, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, gracias también. Eduardo Regueira, pediatra. Buenas noches. Y Federica Badía, también pediatra. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estaba leyendo alguna información y uno podría pensar que el inicio de todo el movimiento antivacunas podría estar por allí en algún grupo de estos pseudo religiosos o cuestiones por el estilo. Sin embargo, leyendo me encuentro con que, según mucha bibliografía que está allí disponible, el estudio del médico inglés Andrew Whitefield, publicado en 1998 en la revista científica The Lancet, que sugería una relación entre la administración de la vacuna triple viral, la del sarampión, paperas y rubiola, y el desarrollo del autismo en niños a los que se le había sido administrada, podría ser el disparador de la corriente antivacunas. Algunos años después, bastantes años después, la misma revista en realidad se retractó formalmente y anunció el retiro del estudio porque había comprobado que varios elementos eran incorrectos y sus resultados habían sido manipulados. De todas maneras, parece ser que el asunto quedó instalado y a partir de allí y a partir de otros asuntos que vamos a conversar, se instaló lo que muchos hablan del concepto de vacilación, que es una especie de duda que quedó allí instalada con respecto a este tema. A mí me resulta increíble que en el 2019 estemos hablando sobre la pertinencia de las vacunas. No sé quién quiere arrancar. Bueno, sí, como tú dijiste, el estudio publicado en Lancet a fines del año pasado, del siglo pasado, hizo mucho daño, pero también hubieron otros fenómenos. El fenómeno de la vacilación tiene muchas causas. Este fue uno que dañó mucho y generó mucha inquietud acerca de las vacunas. Pero también hay gente que duda en vacunarse por razones religiosas y, por ejemplo, el problema del brote de sarampión en Estados Unidos surge de comunidades ortodoxas judías que se niegan a recibir las vacunas. Y también hay grupos que se niegan a las vacunas por creencias personales o que tienen que ver con la industria o que tienen que ver con diferentes aspectos que le hacen generar dudas. Y en ese viejo paradigma de que antes era muy paternalista todo lo que tenía que ver con la medicina y hoy, bueno, la gente quiere tomar decisiones propias. Entonces eso hace que estamos frente a un problema que es un problema multicausal, que tiene repercusiones serias
pero que tenemos que también abordarlo como lo que es una problemática multicausal con soluciones individualizadas para cada una de estas situaciones. El exceso de información a veces genera esto, que el médico dejó de ser el elemento de referencia para el paciente. En realidad, la relación médico-paciente es la raíz del árbol de todo esto. Si venís a consulta con tu hijo, uno que es pediatra, y te vas con dudas, la responsabilidad es nuestra. Te tenés que ir, así como venís, te vas sin dudas. Y bueno, con respecto a tu introducción, ahora se mostró un estudio que habían hecho en Dinamarca, que habían estudiado 650.000 niños, ¿no? Un estudio longitudinal a través de 10 años con respecto a la vacunación del sarampión, rubéola y paperas y la generación de autismo, que es un tema sobre todo bastante delicado al momento de tratar de autismo como un bicho, como un demonio, claro, ¿no? Cuando en realidad es una condición neurobiológica, y no estigmatizar al niño ni a la familia que lo está afrontando de la manera que puede. Bueno, obviamente se demostró que no hay correlación entre eso. Y bueno, de esa manera, extrapolándolo a la consulta en el día a día, a la policlínica, a la consulta en emergencia o a las dudas, ya sea en el mano a mano, es tiempo, empatía, tomarse el tiempo para charlar estos temas y evacuar las dudas. Que si uno, de 10 padres o de 10 familias que uno charla exponiendo o sacando las dudas, no puede haber gente que no exponga o deje de vacunar a sus hijos, no exponiéndolos a 17 enfermedades que se dejan secuelas, que pueden llegar a matar, ¿no? Es algo y que es gratuito, claro, además de todo. Sí, en la vacilación, que es en realidad actualmente para este año, la Organización Mundial de la Salud la puso entre las 10 problemas más importantes, y entonces de verdad que para nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Existe como extremos, ¿no? En la vacilación tenemos los padres que vacunan contra todo, que incluso fuera de esquema también, ¿no? Existen los padres que se niegan totalmente a la vacuna, y existe en realidad en el medio todo ese grupo. Múltiples situaciones. Una de las cosas que es muy importante es, nosotros no creemos, yo creo que eso es importante decirlo, que aquellos papás que se nieguen a vacunar es porque en realidad están exponiendo a sus hijos. Creemos de que el padre que duda o el paciente que duda de vacunarse a sí mismo, porque también tenemos los adultos, ¿no? Y el que se niega no es que en realidad esté queriendo exponer a su hijo a enfermarse de estos 17 que nosotros queremos proteger. Simplemente que tiene eso, la vacilación, la duda, y nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Para los médicos, la mayoría de nosotros, la vacunación es una cosa fundamental. La vacunación, el lavado de manos, el agua potable son elementos que han no solamente salvado vidas, sino que además previenen contra secuelas que pueden ser consecuencias de esas enfermedades. O sea, para nosotros no hay duda, pero esto no es un dogma. O sea, que nosotros tenemos que informar y darnos el tiempo para eso, porque es la única cosa que podemos hacer, informar y educar. Claro. Y no culpar. Eso es interesante. Nosotros cuando estábamos preparando el programa, inmediatamente aparecen algunas tentaciones. Vacuna sí, vacuna no. ¿No? Y recuerdo un debate que se dio hace muy poco tiempo en Argentina sobre esto, porque en un programa de televisión se usó un graf que decía vacuna sí y vacuna no. Inmediatamente una parte de la academia, al menos, no sé si todo el mundo, una parte de aquellos que tienen entre sus responsabilidades las cuestiones vinculadas a la salud pública, pusieron como el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo vacuna sí, vacuna no? Parece no haber dudas cuál es el camino. Y nosotros en ese debate dijimos, por lo menos ese graf no lo vamos a poner. Creemos que vacuna sí. Por lo tanto, por lo menos no lo vamos a presentar así. Ahora, ¿hay alguna duda en la academia? ¿Hay algún elemento, hay algo en la investigación de todos estos años que permita tener un mínimo de dudas sobre la eficacia y la eficiencia que tiene vacunarse? Bueno, lo que pasa es que todas las vacunas son diferentes en realidad, y la eficacia en la prevención es distinta dependiendo de la vacuna y de qué es lo que vamos a prevenir. En general, cuando se usan vacunas para salud pública, se eligen vacunas donde la balanza siempre se inclina hacia los beneficios, más allá de que para todas las intervenciones médicas hay riesgo, para todas las intervenciones médicas. El tema también es
que con vacunas, que son intervenciones médicas que nosotros le hacemos a personas sanas, realmente los beneficios son muchísimo mayores que los riesgos, ¿sí? Pero también es verdad que nosotros como médicos hemos fracasado de cierta forma en también informar cuáles son exactamente los riesgos y los beneficios de las vacunas. Indicamos las vacunas como parte de nuestro accionar cuando las indicamos y no nos detenemos a plantear los beneficios y también los riesgos de vacunar, que son diferentes para cada vacuna, ¿sí? Pero que son bajos y que por eso se eligen también como medidas sanitarias para población sana. Claro. Claro, porque acá se introduce algunos de los elementos que algunos de estos grupos antivacunas manejan como uno de sus argumentos. Se introduce en un organismo sano, un elemento extraño en definitiva. Y allí uno de los argumentos para decir, bueno, esto no necesariamente debería ser bueno o no necesariamente es bueno. El tiempo ha demostrado que, lo que decías, son más los beneficios que los problemas que genera esto, ¿no? Sí, sobre todo de las vacunas que forman parte del esquema. Exacto. Y bueno, nosotros, el Programa Nacional de Vacunas de Uruguay cuenta con una Comisión Nacional Asesora de Vacunas que es una de las más viejas del continente, y cada introducción de nueva vacuna o cada cambio en el programa se discute en esa comisión que asesora a las autoridades y ahí se toman las decisiones. Por eso a veces en esa cosa de la oferta de muchas nuevas vacunas, nos tomamos el tiempo para la introducción dentro de los programas nacionales. No es lo mismo la indicación individual para ciertos pacientes que pueden tener ciertos riesgos que las vacunas que tenemos que dar a todos los individuos en las cuales tenemos que conocer no solo su perfil de eficacia, sino su perfil de seguridad cuando se empieza a usar en grandes poblaciones. Entonces no es tampoco subirse dentro de los programas nacionales de vacuna a la última vacuna que aparece. Claro. Y por eso se van tomando de acuerdo al conocimiento de la carga de enfermedad. ¿Es esta enfermedad un problema para el país? Bueno, ahí lo estudio. Hay vacunas que para el país no son problemas, entonces enfermedades que para el país no son problemas, por lo tanto no se requiere una vacuna, porque ahí la balanza riesgo-beneficio cambia. Claro. Entonces uno tiene que tomar las decisiones desde ese punto de vista. Y como bien dijo Federica, estos no son padres que buscan dañar a sus hijos. También, como todos los papás, quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, esto implica un cambio en la relación médico-paciente, en ese tiempo que les damos, en escucharlos, en no solo decir indico, y no escucho las dudas que puedan tener. Y eso es un tema que es el que se tiene que poner sobre la mesa en aquellos padres que tengan dudas, bueno, tratar de ayudarlos a caminar juntos. A veces hay que negociar con los papás y ahí tomar decisiones. En realidad, claro, científicamente el debate de vacunas y vacunas no está cerrado. Está cerrado. Está cerrado hace años. Claro. Lo que nos podemos sentar a debatir es el rol que tenemos nosotros, la autocrítica, que decía Vito, con respecto a por qué a veces la tasa vacunal en personal de salud antigripal es baja o no es la deseada, ¿no? ¿Por qué hay tanta veces reticencia? Claro, uno diría, entre el personal de la salud, el 100% está vacunado contra la gripe porque está... Bueno, y no es así. Y no es fácil. Deberíamos. Una responsabilidad ética que tenemos, deberíamos. Acá podemos decir que somos el 100% vacunados. Sí, exactamente. Bien. Bueno, el 100% de los médicos. De los de acá. De los médicos, digamos. El otro no. Pero yo no estoy dentro de la población de riesgo. Ahí está. No, bueno. Tengo 40. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque hay países que consideran que toda persona mayor de 6 meses debe vacunarse contra la gripe, porque bueno, es una manera también de disminuir la circulación. Pero el ministerio, ya que estamos en eso, que es puntual, el Ministerio de Salud Pública, ¿qué recomienda? Nosotros recomendamos que se vacune cualquier persona, pero tenemos lo que nosotros llamamos nuestros grupos prioritarios, más que de riesgo prioritario, porque una embarazada no es una persona de riesgo, tiene prioridad en estar vacunada. Y entonces por eso no hablamos de, creemos que todas las personas que quieran y estén convencidos que se tienen que vacunar, se vacunen, pero ponemos todas las pilas en esos grupos prioritarios. Y tenemos problemas en la respuesta con la vacuna de gripe.
Pero es muy curiosa la situación y es donde no estamos sabiendo llegar y yo hago culpa de nosotros como equipo de salud que no sabemos comunicar ni la gravedad de lo que es la gripe, ni los efectos beneficiosos de la vacuna. Porque, miren ustedes, sarampión, que era una enfermedad que habíamos perdido la percepción de riesgo. Sí, sí. Aparece en algunos un casos caso, ya habíamos perdido el registro. Sí, sí, también. Bueno, no eso es estamos otro en el tema. mundo de la medicina, habíamos perdido el registro. O sea, me decís sarampión y yo no sé si es aquella que tenía. Eso te das cuenta que las vacunas terminan siendo víctimas de su propio éxito. Nosotros somos generaciones de pediatras que nos hemos recibido sin ver un solo caso de sarampión. Todavía tampoco. Nos sentábamos a escuchar la clase magistral de los profes y, mirá, y veíamos las imágenes, las lesiones que generan en piel, toda la sintomatología del sarampión. Y bueno, ahora que, siempre estuvo circulando en América, ¿no? Éramos una islita y ahora que hemos tenido estos casos importados es que salimos de vuelta a la cancha, pero... Desde el año 2014 estamos nosotros diciendo que Bueno, los adultos se tienen que vacunar. Sí. Y bueno, el comportamiento humano, el miedo hace que la gente responda de la manera excelente que está respondiendo y es muy bueno y felicitamos a la población en que esto suceda. Pero lo que yo quería comentar es, con la vacuna de sarampión hemos logrado una respuesta en el mismo grupo de edad excelente que no la estamos teniendo con la vacuna de gripe. Ajá. Los niños pequeños con las coberturas de gripe son muy bajas. Sin embargo, los niños pequeños con sarampión, que habíamos hecho un cambio en el esquema para aumentar la prevención y dimos la segunda dosis más pronto, la respuesta de los mismos niños es mucho mejor. Entonces, no sabemos llegar a nuestros pacientes. Claro. ¿Qué pasa en el consultorio, Eva, con los papás? ¿Qué pasa? Bueno, una cosa que quería decir era, nosotros estamos intentando desde la Facultad de Medicina tratar de hacer esto, educar mejor a nuestros estudiantes en vacuna. O sea, la vacuna habitualmente nosotros la veíamos dentro de la pediatría, cuando nosotros enseñábamos la pediatría, el esquema de vacunación, la importancia de las vacunas y tal. Desde hace un par de años nosotros lo que estamos intentando es realizar cursos de profundización en vacunas, focalizándonos, incluso en los últimos 2 años lo hicimos, en esto de la vacilación que ya era un problema para nosotros. Intentando esto mismo, que los propios estudiantes generen, algunas estrategias que a ellos les parece que podrían ser buenas para poder llegar a la población en vacunas y, por ejemplo, los dejamos, capaz que es un trabajo muy chiquito dentro del ámbito académico, pero los dejamos que trabajen dentro del área del hospital, algún vacunatorio y tal. Y de hecho, el año pasado ellos hicieron una encuesta, que me parecía que el que hicieron el Ministerio de Salud Pública, en el cual el 80% de los papás decía que su referente para vacunar era el médico. El 80% decía, nosotros le damos como muchas opciones, los blogs, tal. El 80% decía, no, yo mi médico es el que yo esté. Entonces, trabajar en función de esto. ¿Qué estrategias tenemos nosotros, para en el consultorio, nosotros mismos y a los colegas y a los nuevos profesionales de la salud? Porque eso es otra cosa que es bien interesante. No somos solo los pediatras, nosotros tenemos que ceder también a los otros colegas dentro de la salud de esto, ¿verdad? El otro día una compañera nuestra que era cirujana decía, yo en realidad hago esplenectomías y mis esplenectomizados tienen que estar vacunados previamente. Entonces llamo a mi colega infectóloga y le pregunto cuando en realidad yo debería saberlo. Entonces, nosotros creemos que tenemos mucho trabajo por delante y nos vamos a poner esa mochila y lo vamos a hacer. Obviamente, todas estas, junto también con las autoridades, que son fundamentales porque tienen que ser también nuestra guía para lo que nosotros hacemos. Pero sigue siendo eso, como decía Regueira, que es la relación del médico con el paciente. Y tenemos nosotros que buscar las estrategias mejores para informar a la población y lograr entonces vacunaciones exitosas. Quiero hacer una pausa por acá y después quiero volver y hay otros conceptos que quiero que manejemos, porque está bien, estamos hablando acá de conductas individuales y de lo que a cada uno de nosotros nos pasa o nos puede llegar a pasar si no vacunamos. Ahora también hay una cuestión vinculada a la solidaridad
que debería ser tenido en cuenta también a la hora de definir si tenemos que vacunarnos o no. Cuando nos vacunamos, también estamos previniendo que el que está al lado nuestro, en caso de que no esté vacunado, pueda contraer alguna de estas enfermedades. Es decir, también hay una cuestión vinculada a ese tema que en general no se maneja cuando manejamos los temas. No, tenés que vacunar a tu hijo para que tu hijo no se enferme, ¿no? Punto. No, bueno, pero además, para ayudar, creo que se llama efecto rebaño, ¿no? Se llama efecto rebaño, sí. Exactamente. Vacunémonos para así no complicamos al resto. Y bueno, también me parece que ahí tampoco se ha manejado o no se maneja muy bien. Pero después quiero compartir con ustedes, leyendo algún material para el programa, decía que existen varias especificidades que tienen la cuestión de los antivacunas y que vale la pena repasar para comprender por qué el fenómeno es único y complejo. Y entonces describe cinco puntos que son muy interesantes, que se los voy a leer después brevemente para que en todo caso reflexionemos sobre ellos. Seguimos en 3356, estamos con Teresa Picón, Eduardo Regueira, Federica Badía, Victoria Franchés, para hablar de vacunas. Y haga el que está en casa el repaso si tiene todas las vacunas, si vacunó, si se vacunó. Ya que estamos, haga ese ejercicio en estos minutitos que tenemos, a ver si están todas las vacunas en orden. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos, señores, en 3356, estamos en vivo, 8 de la noche y 31 minutos, porque preguntaban si estábamos en vivo. Estamos en vivo. Ahora les arrancó el susto. Hay, no sé si en Uruguay, en todo caso ustedes me lo cuentan, hay un debate en la comunidad científica sobre si debatir estos temas públicamente o no debatirlos, si hablar de estos asuntos o ignorar a los movimientos antivacunas como una manera de no poner el tema arriba de la mesa y no generar, por lo tanto, conversación, y que el pulso social entonces no se encargue de reproducir este asunto. Digamos, ¿cómo ven este asunto? Sí, bueno, los dogmas en la medicina me parece que no están bien en realidad, y está bien discutir y está bien actualizarse, pero hay cosas que están saldadas. Y en realidad esto que está saldado... Cuando uno, el otro día hablamos en una charla donde había varios compañeros sobre este tema de vacunas, cuando uno discute públicamente muchas veces sobre una vacuna, como por ejemplo el caso del HPV, creo que es la vacuna más discutida en el último tiempo, hace también de que la confianza o también se empiezan a discutir otras vacunas que tienen otras implicancias. No digo que son más importantes, pero que sí... son muchísimo menos discutibles, digamos. Entonces, a veces nosotros discutimos con argumentación y cosas que son de debate científico, que es difícil traerlo y después bajarlo en realidad al consultorio y que la persona entienda por qué estamos debatiendo sobre ciertos aspectos de algunas vacunas. Y bueno, como decía Eduardo, hay cosas que están saldadas y la vacunación sirve, ¿no? Claro, pero digamos... La vacuna funciona, es el hashtag. Salvan vidas, las vacunas salvan vidas. Junto con el agua potable son las medidas, las barreras sanitarias más imponentes de los últimos tiempos. Y no cabe duda. Pero yo decía, ustedes están acá, por lo tanto están dando el debate y están hablando del tema. En algún momento en el Uruguay, dentro de la comunidad científica, los médicos, se preguntaron si había que salir a dar la pelea o había que dejar de lado para tratar de que no se hablara de este tema. O sea, esto es un fenómeno creciente. Quizás al inicio no se hablaba demasiado, ni se tenían. Nosotros hoy día estamos tratando de encarar este tema y empezar a buscar diferentes respuestas a esta problemática. Pero yo creo que yo sepa ocultarlo, no, porque... Quizás esa en realidad es la forma, ¿verdad? Exacto. Porque si nosotros nos ponemos en un debate público a hablar de cuestiones que son dentro de lo que es la academia y las características, bueno, de cosas más básicas, no sé cómo explicarlo muy bien. O sea, es esta cuestión que decía Teresa, ¿no?
la comunicación. Eso es muy importante para nosotros. Eso me parece que los médicos de verdad que tenemos que ponernos desde la comunicación dentro del consultorio, en el afuera, cómo comunicamos las cosas. Entonces, depende de cómo nosotros debatamos y en qué términos, dónde, yo creo que ahí es el problema, porque debatimos todos los días. Cualquiera ve que no pasamos la visita y no, como la gente dice, viene un médico me dice una cosa, viene otro médico me dice otra. El debate está bien porque nosotros compartimos, esa es nuestra forma de trabajar diariamente, debatir. Pero si yo me pongo adelante de un enfermo, ¿verdad?, que está en la cama y yo me pongo con ella a discutir, no es esto, tal otro, claro, no sé qué, el pobre hombre va a decir qué es lo que va a hacer de mí. Y al contrario, le ponemos un niño, sus padres y nosotros debatiendo allí de una manera que no es la mejor. Bueno, no es que no queremos taparlo, ¿no? Ni barrera bajo la alfombra, ninguna. Pero además ¿cómo lo hacemos? Exacto. Es interesante la perspectiva que ustedes planteaban, no demonizar a aquel que tiene una duda. Preparando el programa, leyendo algunos artículos, ahora no recuerdo el nombre, un español, probablemente ustedes sepan de quién estoy hablando, pero que es, digamos, la máxima autoridad de la agencia de vacunación española, no recuerdo cómo se llama la agencia, pero bueno, que tenía como un discurso muy radical, ¿no? Muy radical en torno a aquellos que no se vacunan, o a los padres que deciden no vacunar a los hijos. Yo decía, con algunas frases muy fuertes, que uno se preguntará qué nivel de efectividad tienen a la hora de convencer. El tema acá fundamental es no bajar las armas, pero no bajar los brazos. El consumo irónico del movimiento antivacuna es absolutamente contraproducente, aparte que es una falta de respeto, más allá de que estemos en las antípodas y un debate que está cerrado. Inclusive hasta se los compara con los terraplanistas y el consumo irónico y la gracia, pero el problema es que los terraplanistas no le hacen daño a nadie, ¿no? Sí, claro, no se te va a caer ningún pibe por el precipicio, ¿no? Pero ahí hay un problema. Pero se te puede morir gurises de sarampión, de otras enfermedades. Pero ese es el tema. O esa visión paternalista que te mire, bueno, acá yo soy el médico, pibe, vos callate la boca y escuchame. Toma nota, no. Y es lo que hablamos recién, es un ida y vuelta con argumentos, con solidez, con tiempo, con empatía, con todo lo que charlamos recién, pero sin bajar los brazos. Y tomarse el tiempo, no se te puede escapar en consulta a ningún niño entre 6 meses y 4 años que no le sugieras la vacuna antigripal. Claro. También es importante, hacer la autocrítica que cuando bajan las tasas vacunales, sobre todo en adultos, que es lo que yo puedo hablar, que soy la única que no veo niños, digamos, no es solamente culpa de aquellos antivacunas que, como decía Federica, son dentro del espectro de la vacilación es un porcentaje menor. Es también culpa nuestra, de los médicos, de no indicar las vacunas, de no hablar de las vacunas, de indicar otro montón de cosas. Hacemos pero eso ¿por qué pasó? Porque de alguna manera porque bajamos los brazos porque habían desaparecido. Sí, por un poco la frase que él dice, ¿no? Las vacunas son víctimas de su propio éxito. Es decir, ya está, no es necesario, es algo como sabido, vacunamos, ya está, sí. Bueno, dale las vacunas, pero prepararle la comida de tal manera, volviendo a los pediatras, ¿no? Pero claro, y lo dábamos por hecho. Y para nosotros, dentro de la formación de los adultos, es algo que ha quedado relegado y que ahora se está retomando, pero que ha quedado relegado. Y es súper importante porque hay indicaciones de vacunas de adultos que son muy importantes. Que la embarazada se vacune de gripe, que la embarazada se vacune para la tos convulsa, que los adultos mayores se vacunen para gripe o para el neumococo. Hay un montón de grupos, de poblaciones especiales que tienen indicaciones formales de vacunas. Y nosotros estamos como muy atentos muchas veces a corregir el colesterol, a decirle a la persona que trate de no fumar, que baje de peso, que haga ejercicio, y no hablamos de las vacunas. Y eso en realidad tenemos que hacer la autocrítica como médicos de adultos, que es súper importante, y tenemos que retomar eso como un ítem más de la prevención. Claro. O sea, que de alguna manera, si de algo sirvió este debate que de alguna manera se ha generado en los últimos años, es para... reforzar eso que decíamos, ¿no? Exacto. Tanto, y no solo en los más chiquitos, sino también en los adultos. Sí, no pensar las vacunas como una cosa de niños. Claro, eso es interesante. En el año 98, yo estaba cruzando la Amazonia venezolana en un ómnibus. Supongo que debes haber ido muy vacunado. Sí, yo fui vacunado, sí, varias me tuve que dar, recuerdo. Y en un momento del trayecto, en un ómnibus, imagínense, la Amazonia,
extremadamente húmedo, además estaba lloviendo, hacía calor, era horrible toda la situación. Bueno, nos hicieron parar, había un control militar en el medio de la selva, barro, y había una caseta de chapa. Y sube dos militares armados a guerra a hacer bajar a todos los que iban en el ómnibus. Por supuesto que yo no sabía qué estaba pasando, el susto fue gigantesco, no sabíamos qué estaba pasando, si en realidad qué iba a pasar. Cuando todos los que iban en el ómnibus se bajaron y habíamos dos que no éramos bolivianos, éramos notoriamente no éramos ahí, nos quedamos quietitos porque en realidad lo que nos generó fue mucho miedo. Y el militar se acerca y dice, bájense. Y yo, entonces, ¿qué pasó? Bájense que hay que vacunarse. Y yo le dije, perdón, pero yo soy uruguayo, nosotros no, bájese que hay que vacunarse, este ómnibus no sigue, si no se vacuna todo el mundo que va arriba del ómnibus. Yo no sabía qué hacer. Lo convencí, le mostré los documentos y le dije, en mi país es obligatorio vacunar, estamos vacunados. ¿Qué quiero decir con esto? Las campañas de vacunación en esos países eran a punta de pistola, porque la gente no se vacunaba. Bueno, y estamos hablando de hace 20 años. Bajar las armas literal, ¿no? Bajar las armas literalmente. Estoy hablando de 20 años, no estoy hablando de 60. Estoy hablando de 20 años. Bueno, lo que pasa no es que ahí ¿no? tenés otras etnias, otras costumbres y bueno, hay que ver, son medidas que hay que aplicar de acuerdo a las realidades de cada lugar, de cada país o de cada sociedad. Y a lo mejor, bueno, eso les resultaba porque era manera de poder entrar a ciertas comunidades. Pero sí demuestra, nosotros un país que tenemos una red de vacunatorios amplísimos, igual tenemos problemas con nuestras coberturas vacunales. Claro. Igual, o sea, donde el acceso, que igual también tenemos que mejorarlo, porque hoy no tenemos vacunatorios que se extienden hasta tarde en la noche. Claro. Porque no están hechos, no se han ayornado a los que fines de semana. Los fines de semana. Que es cuando la gente los pocos vacunatorios que trabajan los sábados están llenos de gente, porque no están ayornados a la realidad de las personas que trabajan. Entonces, hay dificultades que hacen que también no todo es culpa de un solo lado. Lo tenemos que incorporar en nuestro quehacer médico diario. Tenemos que estar realmente convencidos y tenemos que también darle soluciones a la gente, porque aquel que va un día, va al segundo, el vacunatorio está cerrado, pasó esto, al tercero no va. Claro. Y baja los brazos. Y baja los brazos. Claro. Y es lo que no hay que hacer. Esto que les decía, y de alguna manera estaba arriba de la mesa en este rato. En estos 5 puntos que de alguna manera en esto que estábamos leyendo ponen arriba de la mesa la emergencia de estos movimientos, ¿no? Decía, la mayoría de los militantes del movimiento antivacunas son padres, ¿no? Y clase social media alta. Este dato, decía, brinda a los mensajes un poder de pregnancia muy potente. Ocurren, se transmiten y se instalan en el seno del hogar, y esto provoca que la batalla cultural luego para desterrar las creencias y mitos sea más difícil de dar. ¿Esto efectivamente es así? ¿Ustedes lo ven? Y sí. Ustedes que son pediatras. Bueno, pocos casos, que por suerte son pocos, en general son padres que, convencidos de hacer lo mejor por sus hijos, no quieren vacunar. Bueno, ¿sí? ¿Es así? El doctor Google está presente también. Yo lo vi en internet, lo leí en esta página, y la vacuna de la gripe, yo me vacuno y me engripé, o el sarampión, ¿no? Si vienen con un manejo de información que hay que a veces que vos lo tenés que sugerir, redirigir. Internet es fantástico si uno sabe dónde buscar, ¿no? Si no, no. Y esto que decía Eduardo era que las personas estas, además de ser padres, son personas que tienen un nivel cultural determinado y a veces económicamente están en otra franja, ¿verdad? Y bueno, entonces también la accesibilidad que ellos tienen, la interpretación de lo que leen también a veces hace de que, bueno, ellos generen, como no cualquiera, sus propias teorías acerca de esto. Claro. Y cuando uno está con ellos en la consulta, que me ha pasado en alguna ocasión, de ser de verdad que ninguna vacuna a sus hijos, nos ha pasado, o la postergación de la vacuna a una edad
en la que para el niño sea menos peligrosa, por el sentido de que ¿En base el a qué, niño no? es pequeño. Bueno, pero ellos tienen como, tienen como argumentos que a veces son como elaborados. Y eso es así, y la única manera es eso, es sentarse, no hacer sentirle al otro que yo le voy a enseñar o que quiero definitivamente cambiar drásticamente sus ideas, sino tratar de, buscarles, darles otras fuentes de información para que ellos la puedan acceder, que existen, y darle nuestros argumentos, el por qué. Sentarse con ellos, y es una conversación a veces un poco larga, pero bueno, no hay otra manera que educar. El discurso antivacunas también se instaló, dice esto que yo les decía, en parte de la comunidad científica y médica global. Por esto, tiene que ver también con esto que decíamos, en muchas consultas médicas no se recetan o controlan las vacunas correspondientes al calendario obligatorio según el lugar y la edad del niño. Otros más osados, dice, sugieren sustituir la inmunización por métodos naturales como la homeopatía para fortalecer el sistema inmunológico sin fundamento científico. ¿Esto se ve también? ¿O por suerte acá no? En nuestro Acá no. medio no, es un... No he recibido. No es algo que... No, acá. Eso. Y otro de los... No en forma global contra Claro. las vacunas, pero Probablemente... sí, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Exacto. Hay algunos médicos que no la recomiendan directamente, porque después los propios papás te lo dicen. Ay, yo le pregunté a mi pediatra y mi pediatra me dijo, no se la des, ¿para qué? O sea que no es homogéneo el problema. A veces también hay que verlo dependiendo de determinadas vacunas. Pero así, globalmente, esto no aparece. Uruguay no y después hay otro fenómeno, que esto sí es a nivel mundial, que ha generado gran impacto, y es los voceros. Algunos voceros que tuvieron los antivacunas. Y lo paradigmático fue en plena campaña electoral en los Estados Unidos, un tuit de el ahora presidente Donald Trump, en ese momento candidato, que ante una serie de cuestiones que venía planteando Hillary Clinton en la campaña, vinculado a la vacunación, vinculado a la importancia que tenía que el sistema público pusiera más esfuerzo en eso, tuiteó Donald Trump en plena campaña, después ganó, ustedes ya lo saben. Chicos sanos van al médico, les inyectan varios pinchazos de diversas vacunas, no se sienten bien y cambian. Autismo, muchos casos. Solo eso. Bueno, está. Eso tuiteó, pero Donald Trump. Bueno, sí, eso generó... sí. Alguien que discute también el calentamiento global. Claro, Eso generó un volumen de debate sobre el tema impensado. Él tiene 4 hijos a los cuales no vacunó. Todos sus hijos no están vacunados. Porque se benefician del efecto rebaño. Exactamente. Que lo hemos dejado de lado. Exacto. Bueno, Que es hablemos un de eso. tema que yo Se creo que es... benefician del resto, Se exactamente. benefician del resto. Y ahí es donde empiezan a empezar los problemas a debatir. El efecto rebaño es otra de las excelentes virtudes que tienen las vacunas, que permiten, y que nosotros hablamos efecto rebaño o solidaridad inmunológica. Ahí está. Yo vacuno a mi hijo, pero lo estoy protegiendo a él y a aquel que por alguna enfermedad no puede vacunarse o por alguna razón no se vacunó. Pero también quedan protegidos aquellos que por decisión de los papás no se vacunan. Claro. Y entendiendo de que todos los que vacunamos y nos vacunamos, asumimos el pequeño riesgo del efecto adverso, hay también un egoísmo, porque me beneficio de la vacuna del resto, pero no me someto a ese pequeño efecto adverso. Claro. Y bueno, son temas que también tienen que ponerse en conocimiento de la comunidad. Yo pregunto, si esa persona que no se puede vacunar, ayudar a hacer entender que precisan que los demás estén vacunados. Y el ejemplo grande, que fue tremendo, sucedió el año pasado, una chica trasplantada del corazón a los 2 años, que después de eso tienen que tomar una medicación para no rechazar el trasplante, vive perfectamente hasta los 14 años. Esa niña no se podía vacunar y a los 14 años fallece de sarampión. Claro. Porque su entorno no estaba vacunado. vacunado. Si el entorno estaba blindado, esa niña hoy estaba siguiendo contando qué bien le iba con su trasplante del corazón. O sea que hay que poner este tema también en el debate, Pero- de la solidaridad. Pero, a ver,
Vacunarse es un acto de amor. No puede quedar duda sobre eso. Es un tema que trasciende la medicina, que nos atraviesa todo. Vacunarse es un acto de amor. Yo te pongo un ejemplo simple. Cuando vos venís a consulta con un recién nacido de 25 días, un mes, ¿no? Que vos le sugerís a la familia, mirá, lo ideal es que se vacunen todos, el núcleo, los que viven con ellos, que se vacunen por ella. No, que bueno, vamos a hablar con el abuelo que nunca se vacunó, vamos a hablar que nunca... Y termina siendo un gesto de amor, ¿no? Cuidando a los más vulnerables, a las embarazadas, a los gurises que reciben enormes cantidades de inmunosupresores por trasplantes. Cuidar al abuelo. Sí. Bueno, vacunamos de gripe para que el abuelo no se descompense ninguna de sus enfermedades graves. Una de las cosas que más se vio en los adultos, la disminución de las neumonias neumocóxicas, fue a partir de que nosotros pusimos las vacunas a los niños. Y ellos vieron el beneficio, los adultos vieron el beneficio de la vacunación. De la hepatitis A también, por ejemplo, ya no circula prácticamente. Y eso, bueno, yo siempre a mis pacientes siempre les digo, yo me vacuno. ¿Por qué me vacuno de tos convulsa yo cuando me tuve que hacer la vacunación? ¿Por qué me vacuno todos los años de la gripe? A mí también me da tedio poner el brazo y no sé qué. Pero lo hago porque yo los tengo que proteger a ellos. Entonces ahí también, ¿no? El personal de salud, yo creo que es eso. O sea, nosotros nos vacunamos para proteger a quienes estamos cuidando. Y no puede ser, eso no puede tener... No puede haber dualidad. No puede haber dualidad. Si yo te estoy cuidando y ese es mi trabajo es cuidarte, bueno, parte de cuidarte es que yo me voy a vacunar. ¿Hay estudios digamos, en el personal de la salud sobre cuántos están o no? Sí, hay encuestas. La verdad que de los últimos años ha sido el grupo prioritario que mejor está respondiendo. No al 90%, que es lo que nosotros quisiéramos, pero inclusive ahora en lo que va de la campaña es el único grupo que más o menos estamos ya en la mitad del equipo de salud vacunado, el 50%. El resto... Igual lento, ¿no? Lento. Serían los primeros. Hay países que... Además tienen todo ahí a la mano. Bueno, claro, que tenés que ir. Hay países que vacunan primero a todo el equipo de salud, porque es el que se va a enfrentar a la enfermedad, porque viene el paciente. Es un tema ético. Y de hecho los casos, de sarampión a nivel mundial han sido también vinculados a personal sanitario, ¿no? Claro. También en el marco de todo esto, recordaba ayer, hay una escena, probablemente ustedes la hayan visto, hay una escena de una famosa serie sobre de un médico, Doctor House. Sí. Ah, bueno. Cuando... Eso es un botijeo, no está bueno. A eso es lo que hablamos. Vamos a contárselo a la gente por las dudas que... Tampoco es así. Por eso. Es un botijeo. Se enfrenta el médico a una mamá que está con su niña en brazos, que le dice muy segura que ella no la va a vacunar, y pone como, digamos, la gran argumentación era que es un gran negocio, las multinacionales de la salud, los laboratorios, no sé cuánto. Él la mira, además estaba tocando a la niña, creo que la deja de tocar, casi como un gesto que es, además, que es conmovedor el gesto, porque la deja de tocar. Y le dice, sí, y también es un gran negocio la fabricación de ataúdes de 50 centímetros. Claro, y posteriormente la mujer se asusta, ¿qué es lo que tiene mi hija? Claro. Y no va nunca más a Doctor House, ¿no? Exactamente. No va nunca más. O sea, tampoco se puede convencer con el... Claro. Las teorías conspirativas siempre están. Y también es verdad que las multinacionales y demás hacen negocios con los fármacos y con la medicina. Sí, claro. Y en este sentido es muy importante también transparentar la información, y es súper importante lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, el transparentar de dónde salen las vacunas, a quién se las compra, qué marca es, cómo es la fabricación, de qué se componen. Y eso es súper importante también. ¿Quiénes son los organismos? ¿Cuáles son los organismos? Hoy tenemos todos los prospectos puestos en la también al momento web. de salir a transparentar hablar la de información vacunas. es importante también, y son cosas que no estamos acostumbrados los médicos a que se los interpele, y tenemos que responder sin enojo y con argumentación. Y el enojo y sin argumentación también lleva un trabajo de estudio, de estar ayornado, de estar trabajando todo el tiempo en temas de prevención. Hay, obviamente, que para las vacunas que están en el esquema de vacunación, la mayoría de la población, toda la población debería estar vacunada o debería vacunarse. Imagino que siempre hay allí alguna población que se la excluye por algún problema, ¿no? Hay personas que no tienen contraindicaciones reales de vacunación. ¿Eso está claro también?
¿Eso se pone arriba de la mesa permanentemente? Sí, siempre que... ¿O es individual? Es decir, a cada persona, dependiendo de... Bueno, en general los médicos que tratan a la persona que tiene esas enfermedades ya le dicen, mira, tú no puedes recibir esta vacuna. Los vacunadores, en la formación de los vacunadores, siempre les decimos lo mismo. Ahora, que pueda pasar que alguna persona no diga que sufre tal cosa y sea vacunada o se olviden, esas cosas suceden y por eso es bueno el conocimiento. No, por eso digo, pero la población tiene claro cuál es la patología que si uno tiene no debería someterse a determinada vacuna. Vamos a aclarar que son pocas. Son pocas, sí, son pocas. Son pocas y son para pocas vacunas, ¿no? Ahí está. Pero en general se trata, y son enfermedades que son poco frecuentes. Poco también. frecuentes, bien. Pero son pacientes que están todo el tiempo, o sea, son pacientes que realmente deberían por lo pronto estar todo el tiempo ligados al al sistema de salud, médico, claro. y tener su médico de cabecera que sea su referente, porque son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de enfermarse y de un montón de cosas más. O sea que uno pensaría que sí, que ahí es el médico de cabecera de la persona, de ese paciente, sería quien debería. Sí, y es muy importante también, cuando hacemos medicina de adultos, sobre todo, hay grupos particulares como pacientes trasplantados, pacientes hemato-oncológicos, pacientes que se benefician de la vacunación, y es muy importante que nosotros pensemos antes de los fármacos, antes de inmunosuprimir al paciente, en la vacunación y vacunando. Claro. Y eso a veces no De es la tan misma claro. manera que deberíamos conocer quiénes qué vacunas sí Exacto. se necesita Son ese súper grupo de Este pacientes. año se puso en la página web un link a un manual nuevo que pusimos actualizado de todas, tratamos de compartir y comprenderla, la mayor cantidad de las enfermedades, situaciones especiales que requieren vacunas especiales o no pueden vacunarse. Claro, en el caso de, por ejemplo, la vacuna para la gripe, ¿quiénes no deberían vacunarse? Porque en realidad todos nos tenemos que vacunar, ¿no? Entonces, pero ¿hay algún caso específico que esta vacuna esté El contraindicada? alérgico grave al huevo, que es una La situación... anafilaxia, o sea, la Una situación de anafilaxia. riesgo de Menor de 6 vida meses. frente- Si no, todos tienen que vacunarse exacto. contra Y la que gripe. incluso podemos a veces intervenir para que si ese paciente es un paciente de riesgo, nosotros entonces podemos con seguridad quizás ofrecerle la vacuna. O sea Claro. que yo diría que casi Todos. no existe Casi no existe para la Voy a hacer un ejercicio con ustedes y además como son médicos, los van a rezongar. Hay 4 personas atrás de cámara. ¿Quién está vacunada contra la gripe? Ninguno. Son todos jóvenes. No, yo ya dije que no. Ah, yo ya dije 5, que no. entonces 5. Mea culpa, ya dije La que no. segunda pregunta sería, ¿quiénes de ustedes fueron al médico a control y el médico no les recomendó? No les recomendó. la vacuna? 2 veces y no había vacuna. Hay alguien que fue, Gabriel fue 2 veces y no había vacuna. El resto ni siquiera fue. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Nada. Bueno. No tuvo éxito. Vinieron a vacunar. No tuvo éxito. Al canal Sí, vinieron acá- a vacunar. sí. Acá Exacto. del canal vinieron a Ah, vacunar y vacunamos En En otro otro horario, en nos otro horario. escondemos. Bueno, tenemos deberes para mañana, entonces hay que ir a vacunarse. Gracias a los 4 por haber venido. Ha sido interesante y creo que para los que están del otro lado seguramente, si alguno tenía alguna duda, bueno, ojalá hayamos ayudado para que cada uno reflexione sobre el tema. Gracias de verdad. Muchas gracias. Nos reencontramos el viernes que viene, señores.